dejó la bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Antonia, usted dejó su cargo de canciller hace 3 meses. ¿Qué reflexiones y balances hace? Ya ha pasado, digamos, un tiempo de ese momento que fue complejo y fue duro. Bueno, fue un año como una montaña rusa. Yo diría que, en primer lugar, fue mucho más complejo de lo que yo me imaginé. Cuando el presidente me llamó, no me imaginé que iba a ser tan complejo el cargo de canciller. Pero a la vez, más allá de los ruidos que hubo, quedé muy contenta de lo realizado. Creo que logramos hacer algunos hitos en la Cancillería que espero que llegaron para quedarse. El propio canciller Van Claveren ha seguido un poco la línea de varios de los temas que nosotros incorporamos, como lo que es la política exterior turquesa, la política exterior feminista, sí, que de hecho se va a lanzar mañana. Cosa que me pone muy contenta. Creo que ese era uno de los temas que para mí eran muy importantes. El sello en materia de derechos humanos también, bueno, también por la historia mía y en lo que yo he trabajado, creo que ese tema sigue, estamos en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, de alguna forma, claro, uno mira para atrás y limpiando un poco, ¿cierto?, los ruidos, quedé como muy satisfecha de lo realizado. Pienso que sí, la política exterior, no solo la Cancillería, sino que la política exterior, por mi experiencia además, en las conversaciones con otros cancilleres y el mundo académico en materia de política exterior, es un mundo muy de hombres todavía, mucho más de lo que uno se imagina. Y creo que eso para mí fue lo más complejo, porque muy de hombre y muy tradicional. De hecho, usted, claro, dio una entrevista en El País que fue bien polémica, en que dijo que había habido misoginia contra usted, también que había habido grupos de ex cancilleres o como grupos de política exterior tradicional que estuvieron siempre contra suyo. ¿Mantiene eso todavía, ya que ha pasado más el tiempo de que hubo misoginia, de que hubo como grupos contra usted? Yo creo que sí hubo un grupo de mucha resistencia, y eso lo mantengo, y también la misoginia, pero no solo contra mí. Por eso yo hablaba un poco de lo que yo he conversado con otros cancilleres y con las propias embajadoras. Las funcionarias que llevan años en la carrera diplomática, en nuestra propia Cancillería, comentaban, por ejemplo, una que cuando ella llegó a la Cancillería el año 95, no hace tanto, habían 500 funcionarios y eran solo 30 mujeres. Es decir, y eso no fue hace tanto. Entonces creo que efectivamente cuesta mucho tener una mujer que tampoco viene directamente del mundo de la política exterior, aunque yo he trabajado en el sistema interamericano por muchos años, pero soy de alguna manera un outsider que vino además por el encargo del propio presidente, desde mi perspectiva, a modernizar la Cancillería a los temas actuales y del futuro. Y en eso hay resistencia, siempre hay resistencia en los cambios, y eso yo sigo manteniéndolo. Antonia, y usted ya en un plano como más de usted misma, más individual, hubo muchos ruidos, como dice usted, el audio famoso que se filtró de su reunión con su equipo y otros episodios así, que fueron siendo muy prominentes en los medios de comunicación. Además de eso, o más allá de eso, ¿qué cree usted que fueron errores suyos, de su gestión, y que son además materias que pueden servir para que de aquí en adelante otros ministerios o la Cancillería o en general el gobierno puedan desarrollar su trabajo de mejor manera? Yo pienso que precisamente lo que hablábamos, yo no logré sopesar la resistencia que iba a haber a los cambios. Y de esa perspectiva creo que me faltó conversar más con los actores de política exterior. Hablo de los actores de política exterior porque no son solo los cancilleres. Hay un grupo que ha estado siempre ligado a la política exterior en Chile, que ha construido la política exterior postdictadura, que ha cumplido un rol muy importante. Y yo llegué con este encargo de hacer algunos cambios, y creo que, por un lado, ellos se sintieron un poco amenazados o que no se reconocía lo hecho, y a la vez yo sentía que ellos no comprendían los cambios que yo tenía que hacer. Desde esa perspectiva creo que nos faltó diálogo, y yo de alguna manera me dediqué con mucha energía hacia la agenda internacional. Y si yo me hiciera una autocrítica, creo que me faltó también dedicarle energía a la agenda interna en el sentido de explicar mejor lo que estábamos haciendo.
hubo un episodio hace poco que usted contestó que fue la presidenta del PP, Natalia Piergentili, que a raíz de sus declaraciones sobre los, comillas, monos peludos, que fue muy polémica también, dijo en un chat como, hice como una Antonia Urrejola, y usted le contestó con bastante firmeza. ¿Le molesta eso que quede como algo así distintivo suyo, lo que pudo haber sido lo que apareció en ese audio? A mí lo que más me molestó es que las declaraciones de ella fueron una entrevista pública, no fue la grabación de un audio de una conversación privada, pero además que va contra todos mis principios. Yo he trabajado siempre en materia de derechos humanos por la diversidad, por el reconocimiento de los distintos grupos LGBTI, los pueblos indígenas, las mujeres. Entonces, de alguna manera, además me tocó una fibra que para mí ha sido mi agenda. Entonces, ponerme como un ejemplo en una situación, primero, que era completamente distinta. Lo de ella era una entrevista pública. No fueron declaraciones privadas que luego fueron filtradas. Y también me molestó porque creo que mi gestión no puede quedar marcado por un tema de la cual yo no soy responsable, puedo tener responsabilidad política, pero por algo yo fui denunciante en el Ministerio Público por este tema del audio, porque fue al final quienes estábamos ahí, fuimos también víctimas de una grabación y divulgación de una conversación privada, y de esa perspectiva, obvio que no es grato que la gestión de uno, con todo lo que hicimos, quede marcado por un hecho que al final del día me parece gravísimo, pero de lo cual uno fue víctima. Sí, ¿siente que la han caricaturizado a usted por eso? O sea, que ha quedado como marcador, digamos. Sí, pero bueno, eso siempre pasa. Yo creo que esas cosas en algún momento se van a superar. Tampoco es un tema, obviamente yo en el tema del audio hay un sumario en curso, hay una investigación de la denuncia que hizo el Ministerio Público. ¿Ha avanzado eso, no? Bueno, es que a mí yo como denunciante sabré en su momento lo mismo el sumario, pero entiendo que sí, por lo menos yo en ambas investigaciones ya he declarado. Y creo que lo que conviene ahora es esperar que las instituciones funcionen, y creo que eso también va a ayudar un poco a aclarar todos estos hechos y no seguir dándole vueltas por ahora. Sí. También durante su gestión se vio como un tema que ha cruzado el gobierno, que es el debate entre las dos almas o las dos coaliciones, digamos, y las diferentes énfasis que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso suyo, en la Cancillería, estaba por un lado el tema del TPP-11, que estuvo todo el tiempo como, bueno, el subsecretario, el subrey no quería sacarlo adelante, pero por otro lado usted trataba de sacarlo adelante, pero tampoco podía como quitarle el piso a él. ¿Usted siente que eso ha ido mejorando en general en el gobierno, como que las dos coaliciones trabajen mejor, o sigue persistiendo eso que finalmente también hace difícil avanzar? No, yo siento que eso ha cambiado absolutamente. Yo creo que el año pasado, como todo gobierno, fue un momento de instalación con, con coaliciones que estaban empezando a trabajar juntamente, y hay que buscar los equilibrios. Efectivamente, el TPP es un ejemplo de aquello, no solo el subrey, sino el Frente Amplio completo, ¿cierto? Se oponía al TPP y el socialismo democrático estaba de acuerdo con el TPP. Ese es solo un ejemplo de estas diferencias, pero creo que el TPP es un buen ejemplo para ver cómo estas dos almas que se conversa, siempre se habla, pueden entenderse, porque al final del día lo que se hizo, ¿cierto?, fue un debate democrático a través del Congreso, y se depositó el TPP hoy día está vigente, y no se desangró el gobierno por el TPP. Hubo debate, sí, porque habían dos posiciones distintas, pero yo miraría eso como una riqueza también, cuando hay diferentes opiniones y finalmente se logra un camino, un consenso en cómo continuar. Me parece que en general también eso ha sido un aprendizaje en general de todo el gobierno. El propio presidente, ¿cierto?, ha reconocido los errores cometidos, las tensiones en su momento, la llegada de gente al gobierno muy capacitada, pero sin conocer lo que es gobernar o sin tener experiencia en el Estado. El Estado es un monstruo que cuesta entenderlo al comienzo. Y eso creo que es parte de todas las instalaciones de los gobiernos, y en este caso además con una generación mucho más joven, donde también se notaba esa diferencia. Pero yo veo un cambio absoluto, creo que se han ido como acomodando las fichas, y me parece que desde esa perspectiva el gobierno, hoy yo no hablaría de dos almas. Van a haber diferencias frente a determinados temas, como en todos los gobiernos, lógicamente. ¿Y usted cómo ve al presidente y al gobierno hoy día, después de
bueno, el tiempo que ha pasado, por supuesto, pero también después de dos derrotas bien importantes. El presidente el otro día decía en la cuenta pública, bueno, que era una derrota política, pero también cultural, digamos, lo que pasó en el plebiscito de salida y con la elección de consejeros constitucionales. ¿Cómo ve usted al gobierno dialogando con esa realidad bien adversa que tiene al frente hoy día? A mí me impacta la capacidad del presidente de poder adecuarse a las nuevas realidades. Es decir, si miramos al presidente antes de ser presidente, después en la campaña, y luego lo que ha sucedido el último año, y cómo lo ha enfocado en el fondo adecuándose a la realidad y a este Chile cambiante, eh, me impacta positivamente. Creo que no es fácil. Muchas veces se hace esta crítica de que él cambia sus posiciones y yo no lo veo como una crítica, todo lo contrario, creo que es una fortaleza. Cuando tenemos un país con un conjunto de necesidades que han cambiado, además las prioridades han cambiado, creo que es una obligación de los gobiernos no enamorarse de sus propias ideas, sino tratar de adecuarse a las demandas de la ciudadanía, obviamente desde las posiciones políticas que pueda tener, pero me parece que hay que responder a las necesidades de la ciudadanía y eso deben hacer los gobiernos, y me parece que eso es lo que está haciendo el presidente, y él ha estado llamando a un diálogo, respeto por el otro. Creo que el comité de expertos, por ejemplo, dio una lección de aquello. Ayer escuchaba a Verónica Undurraga en una entrevista donde hablaba precisamente, esta no es la constitución que a mí en lo personal me gustaba, pero es una constitución que tiene que responderle, ¿cierto?, a la mayoría de la ciudadanía. Y de eso se trata, creo, a través del diálogo. Y creo que el comité de expertos dio un ejemplo en ello. Sí. Ahora, desde el punto de vista internacional, ¿cómo ve usted que se ha recibido el proceso chileno? Porque digamos un proceso que a nosotros mismos en Chile nos cuesta explicárnoslo, es más difícil aún explicarlo en la escena internacional, ¿no? Y que además hay muchas personas internamente, pero también afuera, que dicen, bueno, pero ahora ¿cómo? Un consejo con mayoría del Partido Republicano que no quería este proceso, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo explica usted cuando se lo preguntan? Yo diría dos temas. Yo vengo llegando, estaba en Estados Unidos, que varias personas me preguntaron qué es lo que pasó, efectivamente, porque no entienden cómo ahora hay una mayoría de quienes se oponían al cambio constitucional. Además, en el contexto de los 50 años del golpe de Estado y todo eso. Y eso, claro, es algo que nadie entiende mucho, si esto es un péndulo, si la gente votó por una constitución o votó por sus necesidades inmediatas. Eso es un poco lo que se ve, pero a la vez algo que tanto como canciller como ahora que yo he estado viajando y sale mucho, es que a pesar de estas cosas que cuesta entender o explicar, que yo se lo dejaría a los cientistas políticos y a los sociólogos, lo que siempre se valora de Chile, y creo que es un tema que tenemos que sentirnos orgullosos, es la capacidad frente a estas grandes diferencias, derrotas políticas o lo que fue el propio estallido, la capacidad finalmente de, cuando ya estamos casi llegando al precipicio, de poder ponernos de acuerdo y continuar por la vía institucional. Y eso es algo que es súper valorado afuera, y creo que nosotros como chilenos y chilenas tenemos que entender que eso no es una cosa para criticar, como se cree esto, estar dialogando y buscando consenso. Los gringos hablan de common grounds. Creo que al final del día ese es un valor que tiene la sociedad chilena y nuestra democracia, más allá de la polarización. Y cuando uno ve las noticias, al final, frente a las graves crisis, tenemos la capacidad de dialogar, quizás por nuestra propia historia o con el golpe de Estado, no lo sé. Justamente le iba a preguntar por la conmemoración de los 50 años del golpe. Además, siendo usted un especialista en derechos humanos, ha trabajado en este tema toda su vida. ¿Cómo ha recibido usted esto que ha pasado, por ejemplo, en que apareció una encuesta Mori, que fue causó mucho impacto, en que iba bajando el porcentaje de gente que a todo evento cuestionaba el golpe de Estado? Y había personas que entonces decían, bueno, relativizaban, digamos, que eso hubiera podido pasar, y a la vez que pasó en la misma semana que el candidato, o sea, el consejero constitucional más votado, del partido más votado, que es el Partido Republicano, Luis Alejandro Silva, haya dicho que consideraba a Pinochet un gran estadista. A ver, yo dos cosas. Primero, creo, yo escuchaba una entrevista que vi al periodista salvadoreño, a Oscar Oscar Martínez. Martínez, que me gusta mucho, cuando él hablaba, ¿cierto?, de que las democracias no han logrado cumplir plenamente
con su objetivo. Y mientras la gente no sienta que la democracia le da una respuesta a sus necesidades inmediatas, tiende a pensar que quizás es mejor el autoritarismo o una dictadura. Creo que esa es parte de la explicación en el actual contexto que estamos viviendo con el tema del crimen organizado y la seguridad, la crisis económica, etc. Pero a la vez yo creo que hay que hacer como una suerte mea culpa, pero no solo en Chile, en general. Yo estuve ahora en Washington en un debate sobre la Carta Democrática, por ejemplo. Cómo la Carta Democrática respondió a un momento determinado sobre las democracias y hoy cómo hacemos que la Carta Democrática sirva para lo que ocurre hoy día. Por ejemplo, gobernantes elegidos democráticamente con todas las de la ley que luego se vuelven autoritarios o autocráticos, no respetando los poderes judiciales, persiguiendo a los periodistas independientes, a los defensores de derechos humanos. Y ahí, cómo la gente puede justificar, creo que El Salvador es un muy buen ejemplo, justificar incluso las violaciones de los derechos humanos por un bien mayor. Creo que ahí lo que falta es una mayor educación cívica y mayor comprensión, por una parte, de lo que es la democracia y la importancia, por ejemplo, de la división de poderes del Estado. Pienso que nos ha faltado en estos últimos 30 años lograr explicar, sobre todo a los jóvenes, la riqueza de la participación y la democracia y la riqueza del pluralismo versus estados autoritarios que no respetan la división de poderes. Y yo puedo en un momento dado estar de acuerdo con eso si siento que tengo pan en la mesa. Pero al final toda la historia de los gobiernos dictatoriales o autoritarios demuestran que termina finalmente sufriendo toda la población tarde o temprano. Me parece que hoy día, lamentablemente, lo que ocurre acá en Chile, esto por ejemplo, que Pinochet es un estadista, que a mí me parece una ofensa para las víctimas de derechos humanos, me parece una ofensa para sus familiares. Creo que el relativizar los derechos humanos, lamentablemente, no es solo un tema que estamos viendo en Chile, estamos viviendo en la región y en el mundo entero. Y ahí me parece que hay una oportunidad, por ejemplo, para Chile y el gobierno chileno, con la historia que tenemos, lo que hablábamos hace un rato, frente a las crisis, buscar salidas institucionales, de poder trabajar con otros países democráticos, en poder fortalecer las democracias, en levantar alertas tempranas. Creo que ese es un deber que tenemos los demócratas y que estamos comprometidos con las democracias. ¿Cómo podemos trabajar en los foros multilaterales para establecer alertas tempranas, para decir, ojo que acá vamos hacia una dictadura, y que la población entienda la riqueza de las democracias versus los horrores de la dictadura? Sí. En ese sentido, Antonia, fue bien paradigmático lo que pasó en la reunión que hubo en Brasil, en que el presidente Lula dice que hay una narrativa, digamos, la de los disidentes de Maduro en Venezuela, y el presidente Boric y el presidente de Uruguay le enmiendan la plana, digamos, con mucha molestia del gobierno de Lula. ¿Cómo se explica usted que un líder socialdemócrata, socialista, digamos, como Lula, con apego a la democracia, desde luego, y que además viene después de un líder autocrático como Bolsonaro, diga esto? O sea, en el fondo, ¿en qué nivel estamos en Latinoamérica en que un presidente como Lula puede decir una frase como esa de que en realidad lo que está pasando en Venezuela es una narrativa? Sí, la verdad yo tengo mucha admiración por Lula, pero para mí eso fue bien también decepcionante. Creo que él está tratando de hacer una distinción de lo que fue la política hacia Venezuela en los gobiernos anteriores, lo que fue el Grupo de Lima, por ejemplo, de la cual Chile formó parte, que se basó en la exclusión y el no diálogo. Y me parece que esa no ha sido la solución. Una muestra de aquellos que no ha cambiado la realidad en Venezuela. O pongo el ejemplo de Nicaragua, por ejemplo. Y de esa perspectiva creo que lo que el presidente Lula en el fondo está tratando de establecer un diálogo, y como lo dijo el presidente Boric, él está por el diálogo y la no exclusión, lo que no quiere decir que no reconozcamos que haya violación a los derechos humanos en Venezuela o en otros países de la región. Sí. Volviendo a su periodo de canciller, Antonia, usted dijo en una entrevista que de lo peor que le había pasado había sido el episodio de Claudio Grossman, porque usted tenía una relación con él, con su familia, siendo además un jurista, yo creo que el más destacado que tiene Chile, y el no apoyo a su candidatura o a la posibilidad de él de llegar a La Haya. ¿Cómo ha procesado eso también? O sea, finalmente fue un error no apoyarlo, fue un error no intentar, digamos, apoyarlo en esta situación.
¿Y cómo se reconstruye eso después? No, para mí fue difícil porque ahí precisamente es cuando uno tiene que tomar decisiones de política exterior más allá de los afectos. Y lo que yo hice, conversado con el presidente, fue tomar una decisión de política exterior. Y yo no estoy arrepentida, creo que era lo que había que hacer y los hechos posteriores así lo demostraron. Lo que nosotros señalábamos, en primer lugar, era para hacer cualquier candidatura hay que intercambiar votos. No teníamos la capacidad para intercambiar votos por Claudio Grossman, aún a pesar de todo el reconocimiento que él tiene, pero los estados y todo el mundo que trabaja en política exterior saben que los estados pueden tener un gran reconocimiento por un jurista determinado, pero al final aquí hay intercambio de votos, son otras las cosas la mayoría de las veces que importan. Entonces, si uno no tiene votos para intercambiar, es bien difícil ganar una candidatura. Y lo segundo es que la costumbre señalaba, ¿cierto?, que muriéndose un juez, ocupaba el cargo el juez una persona de la nacionalidad del juez que falleció. Y eso fue lo que pasó acá. Fue Argentina. Claro, pero un candidato de Bolsonaro. Sí, pero yo había que respetar, hay ciertas normas en materia internacional que yo creo que nosotros tenemos que respetar y esa era una. Y todo demostraba que iba a ganar el brasilero. De hecho, iba Argentina y Brasil. El brasilero ganó lejos y era Bolsonaro. Cuando Bolsonaro no es que tenía muchos amigos en la región y ni en el mundo, pero hubo un respeto a esta norma consuetudinaria que pesó más que en este caso la candidatura argentina, por ejemplo, que también fue una candidatura tardía, quiero decir. Antonio, y en ese sentido, haciendo un balance general de la Cancillería, ¿cuánto perdió usted? O sea, ¿fue un cargo que finalmente fue más lo que perdió que lo que ganó? No, yo diría que gané en términos de experiencia, gané en términos de la posibilidad de ver la visión que hay desde afuera hacia Chile, que en general es mucho mejor que la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Y gané la posibilidad, creo, de poner un granito de arena. Para mí, en los temas del Consejo de Derechos Humanos y la agenda que empezamos a trabajar ahí, el haber hecho, por ejemplo, pedir una opinión consultiva junto con Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un tema tan importante como la emergencia climática, la perspectiva de derechos humanos con la emergencia climática, que no se había hecho nunca, el haber creado un mecanismo de seguimiento de recomendaciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la violación a los derechos humanos del estallido, un mecanismo para que el Estado de Chile trabaje en conjunto con la Comisión para ver dónde estaban esos problemas estructurales y mejorar esos problemas estructurales. Bueno, y la política exterior turquesa y feminista, que usted decía que se reían de usted, pero finalmente el canciller Van Claveren ha dicho que es una política que es de Estado, Y ¿no? finalmente, absolutamente, y creo que yo me siento contenta y creo que el sentir este grano de arena, que no soy solo yo, son los equipos, los funcionarios de Cancillería, de que la Cancillería responda a las necesidades de hoy, una modernización de la Cancillería. Y estos, comillas, nuevos temas que siempre han estado en la Cancillería. No es que el tema de género no estuviera, ni el tema ambiental. Lleva mucho tiempo y hay hitos muy importantes desde los distintos cancilleres anteriores a mí en estas materias. Pero lo que nosotros intentamos hacer fue hacer una política más omnicomprensiva y transversal en estos temas. Y creo que eso llegó para quedarse. Esa perspectiva gané en experiencia, gané en sentir que estaba haciendo un aporte. ¿Y qué perdió? Durante ese año la tranquilidad. La tranquilidad, sí, fue muy desgastante. Pero todos estos cargos, yo creo unos más, otros menos, pero sí, yo creo que fue más de lo que yo pensaba. Antonio Rejola, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy y nos vemos el próximo domingo.